Adivinad quién acaba de grabarse durante más de 10 minutos sin darse cuenta de que no estaba grabando el audio, y cuando fue a detener la grabación de audio, después de finalizar el vídeo, se dio cuenta de que no había grabado nada y toca volver a empezar. Yo, obviamente. Pero bueno, hoy hemos tenido algo muy interesante, hemos tenido un intercambio de un jugador destacado, un jugador del que se hablaba como un candidato a ser intercambiado, Cam Reddish, que se va a los Knicks en un intercambio que os adelanto que a mí, por parte de los Hawks, no me ha gustado, y quiero profundizar bastante en esto. Así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis, y en el vídeo de hoy tocaba hablar de los Portland Trail Blazers y de la noticia de que Damian Lillard posiblemente no vaya a jugar en esta temporada, y de qué implica eso para los Blazers y qué creo que deberían hacer, pero eso lo vamos a aplazar para mañana o pasado, porque tenemos un intercambio y uno bastante más destacado que los 2-3 que habíamos tenido hasta ahora. Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, y ahora ya sí, vamos a empezar. Antes de empezar a hablar del intercambio de Cam Reddish, quiero hablar de otro intercambio que ha surgido hoy, o más bien la cancelación de un intercambio que ha surgido hoy en Twitter poco después de la noticia del intercambio de Cam Reddish, y es que los Detroit Pistons han vetado el intercambio de Rodney McGruder y una segunda ronda por Bol Bol, porque Bol Bol no ha pasado las pruebas físicas, y esto es preocupante para Bol Bol, para el futuro de su carrera básicamente, aparte de que va a ser una situación incómoda, ¿no? Bol Bol volviendo a Denver, Rodney McGruder volviendo a Detroit, pero dejándose a un lado que un equipo como Detroit no haya aceptado por sus pruebas físicas a Bol Bol, siendo un jugador cobrando la mínima y un contrato que se termina ahora mismo, pinta mal, pinta realmente mal, y no sé si Bol Bol tendrá muchas más oportunidades, desde luego no en Denver, y habrá que ver ahora en agencia libre, pero esto es un inicio bastante negativo de que la carrera de Bol Bol puede acabar mucho antes de lo que esperamos. Y ahora vamos a hablar entonces del intercambio de Cam Reddish y de ambas partes. La parte de los Knicks irá primero probablemente, y luego hablaremos un poco de por qué creo que los Atlanta Hawks hicieron esto, aunque insisto en que a mí personalmente no me ha gustado. El intercambio a estas alturas lo conocéis todos si estáis viendo el vídeo, porque ya ha estado circulando por Twitter y se ha hablado bastante, pero voy a hacer lo posible por diseccionarlo, ¿no? Y es un intercambio en el que los Atlanta Hawks han conseguido a Kevin Knox y una primera ronda de la que hablaré ahora, y los New York Knicks consiguen a Cam Reddish, a Solomon Hill y una segunda ronda. La segunda ronda es de 2025 y pertenece a los Brooklyn Nets. La primera ronda es una primera ronda de este año 2022 de los Charlotte Hornets, pero está protegida y durante bastantes años. En este año, si el pick cae entre el 1 y el 18, se lo quedan los Hornets, si no se iría a los Hawks. El año que viene está protegido del pick 1 al 16 y los 2 años siguientes está protegido en la lotería. Si pasado el año 2025 los Hornets no han entrado nunca en playoffs y se han quedado su pick todos los años, se convertiría en 2 segundas rondas. Esto es poco probable, los Hornets son un equipo joven y en ascensión que creo que va a entrar en playoffs posiblemente incluso este año, si no dentro de 1 o 2 años seguro que entran, pero existe un supuesto o una posibilidad en la que Cam Reddish sea intercambiado por Kevin Knox y 2 segundas rondas futuras, lo cual sería catastrófico, ¿no? Sea como sea, vamos a separar este intercambio en dos partes, y quiero hablar primero de la parte de Solomon Hill porque es un poco lo más secundario, ¿no? Solomon Hill está en este intercambio porque es un jugador que este año está lesionado, durante toda la temporada no va a volver a jugar, y los Hawks ahora mismo tenían la plantilla completa. Con esto se libran del hueco de Solomon Hill y pasarán a tener 14 jugadores en plantilla, y se podría decir que Solomon Hill y la segunda ronda de 2025 son un intercambio. Los Knicks tenían suficiente espacio para acogerlo, pero sinceramente creo que Solomon Hill y una segunda ronda podrían haber sido enviados a Oklahoma, y Oklahoma se hubiera comido el contrato y ya está, o sea que ni siquiera es que forme parte realmente de este intercambio. Entonces podemos considerar que lo importante de este intercambio es Cam Reddish por Kevin Knox y una primera ronda no demasiado buena. Daos cuenta de que en el mejor de los casos, esta primera ronda en 2024 o 2025 sería un pick 15. No puede ser más que esto en ningún supuesto. Este año lo mejor que puede ser es pick 19, el año que viene 17 y los dos siguientes 15. Y Cam Reddish fue el pick número 10 de hace 3 años, es un jugador que está ahora en la mitad de su tercera temporada, ha ido mejorando año tras año, es un jugador con muchísimo potencial físico, un tamaño ideal para ser un jugador de ala ahora mismo, bueno en defensa, con un tiro de 3 mejorando, que tiene sus flashes increíbles, también tiene momentos catastróficos, tiene mucho que mejorar a nivel de eficiencia. Es hábil con el balón en las manos, podría acabar siendo un jugador interesante incluso atacando el pick and roll, pero hay mucho que trabajar todavía, pero es un jugador de 22 años, de ala, que aporta defensa, que creo que le va a gustar mucho a Tom Thibodeau, y los Knicks lo han conseguido a cambio de Kevin Knox, que es un jugador que fue el pick número 9 de su draft un año antes, y Knox es un jugador que está en su último año de contrato y va a ser agente libre restringido este año, y no creo que tenga mucho mercado, y desde luego no le importaba a los Knicks, o sea que han cambiado un jugador que no querían, y un pick no especialmente bueno por un jugador con un potencial enorme, que podría salir mal, pero que ya ha demostrado suficiente desarrollo en estos 3 años como para ser bastante confiados, y que podría encajar de alero junto a RJ Barrett como escolta en un equipo falto de talento y falto de techo a día de hoy. Y sinceramente creo que Cam Reddish
es posible que pueda llegar a ser mejor que RJ Barrett y sea el jugador con el techo más alto de los New York Knicks ahora mismo, y lo han sacado por nada, realmente nada. Por parte de los Knicks no tengo ninguna cuestión sobre este intercambio, me parece que han conseguido explotar algo increíble y el mérito es enorme por su parte. Vamos ahora entonces a hablar de la parte de los Atlanta Hawks, que es obviamente la más cuestionable y la más curiosa. Cabe la posibilidad, o de hecho sospecho que es bastante probable, que este intercambio forme parte de un intercambio más grande que conoceremos en días, semanas, tal vez el día 10 de febrero estará en elaboración a día de hoy, si no probablemente ya lo sabríamos, y todo apunta a Ben Simmons, ¿no? Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Para empezar, se sabe que, por lo que dice Watch, que lo sabe prácticamente todo, que los Hawks hace mucho tiempo que están interesados en mover a Cam Reddish porque no quieren pagarle. ¿Por qué no quieren pagarle? Porque le han pagado a Kevin Huerter, le pagan a John Collins, le han pagado a Trae Young, le han firmado una extensión considerable a Clint Capela, tienen a Bogdanovic en plantilla y tenían que decidir entre Cam Reddish y DeAndre Hunter, y DeAndre Hunter a día de hoy es mejor, aunque tiene más problemas de salud. Creo que Cam Reddish puede llegar a ser un mejor jugador ofensivo, pero es verdad que es más incierto su futuro a día de hoy, y entre uno y otro han decidido optar por DeAndre Hunter. Me parece respetable, pero al parecer querían una elección de mitad de la tabla de este año y lo mejor que han conseguido es este pick de los Hornets, que es peor que eso probablemente. Y no han conseguido nada más porque el jugador en retorno ni siquiera es que sea alguien que pueda ayudar a un equipo ahora mismo, los Atlanta Hawks, a ganar partidos. Los Hawks están mal. Es un equipo que el año pasado llegó a finales de conferencia, que este año tenía aspiraciones muy altas, que aspiraban a ser terceros, cuartos en el este, y están ahora mismo fuera del puestos de play-in, en una situación complicada. Y Kevin Knox es un jugador que a mí personalmente me parece un proyecto interesante, lo he dicho muchas veces. Creo que un jugador con ese tamaño y esa capacidad física y capaz de tirar de tres debería ser un 3&D de rotación en el futuro en la NBA, pero un proyecto de 3&D de rotación que en 4 años no ha hecho nada, no aporta nada a los Atlanta Hawks ahora mismo, o sea que de momento lo único que han hecho es empeorar su plantilla para conseguir un pick. Si eso lo convierte en munición para un intercambio más grande, ok, ahí la situación cambia y los Hawks puede que acaben ganando este intercambio, pero el retorno inicial por Cam Reddish es malo, realmente malo, en relación a la proyección y al potencial de Cam Reddish, incluso a su producción actual. Por otra parte, esto les ha valido para ahorrar un poco de dinero, se han librado también del contrato de Solomon Hill, con lo que tiene un hueco en plantilla, y están como 2 millones y algo por detrás del impuesto de lujo, o por debajo del impuesto de lujo, lo cual no es excelente, pero les da un poquillo más de margen de maniobra. Al final, un equipo como Atlanta, que tampoco va sobradísimo de dinero, no se puede permitir cortar a alguien como Solomon Hill o un jugador por la mínima en general y asumirlo y meterse en el impuesto de lujo porque es una tontería. Pero si al final existe la posibilidad de que Cam Reddish haya sido intercambiado y los Hawks no consigan hacer un intercambio por Ben Simmons, que es lo que parece, o un intercambio grande para mejorar el equipo, esto me parece una catástrofe y un derroche total, porque Cam Reddish ni siquiera es que fuera agente libre este año. Entiendo que no quisieran llegar a un acuerdo para una extensión de contrato y que se les fueran a atragantar los contratos, pero aún tenían un poco más de margen, aún si no llegaba a un acuerdo ahora a una extensión de contrato. Cam Reddish está en su tercer año en la NBA, le quedaba un año más de contrato y tras eso sería agente libre restringido, donde hipotéticamente podrían aún llegar a un acuerdo si ha explotado y Cam Reddish es mejor que DeAndre Hunter claramente el año que viene, o incluso podrían operar para conseguir algo por él en un sing and trade, que no creo que sea un valor inferior a esta primera ronda de los Charlotte Hornets que han conseguido ahora mismo. A menos que un equipo, Filadelfia probablemente, realmente quiera a una primera ronda por encima de Cam Reddish, me ha sorprendido mucho esto. Pero, obviamente, vamos a ponernos en el supuesto de los 76ers, que parece la idea clara, ¿no? Ben Simmons, Atlanta. Entiendo por qué los 76ers no quieren a Cam Reddish o podrían no querer a Cam Reddish. Es un jugador que cobra 4 millones y algo, que no es tan poco dinero para un equipo como los Philadelphia 76ers, que está sobre el impuesto de lujo y compitiendo por un título, o al menos debería competir por un título, hipotéticamente si sacan suficiente por Ben Simmons. Y al final Cam Reddish me parece un jugador interesante, un jugador de rotación, que podría contribuir a un equipo bueno, pero no es un jugador que estés ansiando tener para competir por un título en 2022, tal vez en 2024 o 2025, pero no ahora. Entonces, en ese supuesto, en vez de Cam Reddish conseguir jugadores diferentes y conseguir ese pick, o incluso cambiar ese pick en un intercambio de 3 bandas para que otro equipo le envíe un asset mejor a nivel de producción a día de hoy a Filadelfia, cabe la posibilidad de que todo esto tenga sentido y a día de hoy solo estemos viendo la mitad del esquema, ¿no?, de los Atlanta Hawks. Pero si lo aislamos y lo subdividimos aún si hacen un intercambio más grande por Ben Simmons, el valor o el retorno por Cam Reddish es catastrófico. Kevin Knox no creo que vaya a seguir en Atlanta, no les va a aportar gran cosa este año. Tal vez se quede por un contrato muy módico y sea un jugador interesante a la larga. Sigo siendo team Kevin Knox, pero no hay color con Cam Reddish. Estoy bastante decepcionado con lo que han hecho los Hawks. La idea de Cam Reddish con Gallinari por Jeremy Grant, por ejemplo, era muy interesante. Obviamente, si
si están hablando de algo que no conocemos, es un tema diferente, ¿no? Pero si os dais cuenta, este pick de los Charlotte Hornets fue un pick que los Knicks intercambiaron por su pick 19 actual, que sería Kai Jones, porque no querían utilizar ese pick, ¿no? O sea que Atlanta ha cambiado un jugador que draftearon con el pick número 10, bueno, con muy buena pinta, por un bust en Kevin Knox, y el valor equivalente a un pick 19 en un draft bueno, pero no tan profundo en esa mitad de la tabla. Bueno, a mí no me ha gustado. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.